lo había hecho él, quería unificar los griegos, otros dicen que son meros pretextos, porque la guerra es iniciada porque el rey de Armenia fue nombrado sin permiso de Roma. Entonces, ¿qué hace Trajano? Ataca. Entonces, todas esas cuestiones confluyen en la idea de que Roma siempre va a una guerra justa, y finalmente Trajano decide la guerra, que es el último intento en el mundo antiguo clásico de tratar de pasar esa barrera entre Oriente y Occidente y conquistar Oriente. Es el último intento. Bueno, y en ese intento hay una inscripción en un templo dedicado a Zeus, en Siria, que dice: para Zeus Casio, Trajano, el descendiente de Eneas, la guerra de Troya, descendiente, ¿cierto?, como Augusto, descendiente de los orígenes del mundo prácticamente, del inicio de que hay ser humano civilizado en la Tierra, dedicó estos ornamentos: el rey de los hombres, Trajano, el rey de los hombres, o sea, los que están más allá, no hay hombres, ¿no? Al rey de los dioses, dos copas curiosamente modeladas y el cuerno de un Urum montado en oro brillante, seleccionado de su primer botín cuando, luchando incansablemente, había derrotado con su lanza al insolente Geta. Los Getas son los dacios que hoy día viven en la actual Rumania. ¿No? Esos son los Getas, que por fin habían sido vencidos por Trajano. Pero tú, señor de las nubes negras, Zeus Casio, dale a él el poder para completar victoriosamente este conflicto que me diga, para que la alegría de tu corazón se duplique al mirar los dos despojos de los Getae y los Arsacidae. O sea, y Trajano, bueno, esta es una inscripción, una fuente epigráfica, entonces, que la hizo Adriano, que es el sucesor de Trajano en el poder. Y aquí surgen dos preguntas. ¿Quería Trajano efectivamente rebuscar en el pasado griego ateniense, Zeus Eleuterio, la libertad? Porque Adriano se hacía denominar hijo de Zeus Eleuterio, o el pasado macedonio alejandrino. Entonces también ahí hay una discusión historiográfica de finalmente si Trajano busca como pretexto recuperar la antigua libertad griega o imitar a Alejandro. Porque no son lo mismo, son cosas distintas. Entonces ahí hay una discusión. ¿Cómo se veía iconográficamente en esta época a estos orientales? Roma nos ofrece principalmente una fuente que son las monedas, y finalmente lo ven como un vencido. Por ejemplo, Rex Partus Datus. ¿Quién? Trajano, que está sentado en la silla de gobernante, de emperador militar en realidad, es una silla militar. ¿Quién está dando al rey? La corona. O sea, como que Roma por fin conquista este civilizado. Y el rey presentado, si se dan cuenta, como un bárbaro. Esa es la imagen del bárbaro iconográficamente en Roma. O cómo lo veían los romanos, por ejemplo, otras regiones, por ejemplo Arabia. El camello, el dromedario, símbolo de las rutas comerciales, pero que tiene mirra e incienso. El control de la ruta. Se repite mucho esta lógica del vencido, ¿no? Trajano con sus tropas, asigna los reinos, eso significa regna asignatas. Emperador, vencedor, los soldados celebrando. Armenia y Mesopotamia reducidas por el pueblo romano, los vencidos abajo. Siempre el oriental aparece en todas estas acuñaciones como un vencido, no como un pueblo distinto. Porque hay monedas, por ejemplo, acuñadas sobre otras regiones, Germania, Britania, que lo muestran como romanizados. Britania, por ejemplo, es una mujer con un escudo defendiendo el imperio. Germania es una mujer con un escudo defendiendo el imperio. Los mauritanios en el norte de África son soldados en caballo con sus jabalinas, que era como su arma habitual. Y eso nos lleva al último, ¿no? Acá sí ya era al último, ¿no? Primero, que fracasa la campaña de Trajano por dos cosas. Porque Trajano muere, lamentablemente, iba a empezar la última parte de la campaña y muere. Y por otro, porque el Estado romano va a sufrir una serie de rebeliones cuando Trajano empezó la campaña. ¿Quiénes van a poner en jaque la campaña de Trajano? Los judíos. Porque los judíos habían sido, su templo desaparece el año 70 e iniciaron lo que se conoce como la primera diáspora. Y en esa primera diáspora los judíos terminan en diferentes ciudades del Imperio Romano. Roma, Alejandría, ciudades del Asia Menor, ciudades de Grecia, ciudades de Mesopotamia, es decir, dentro del Reino Pagano. Y esos judíos se rebelan contra Trajano antes de... ¿Y qué dice Adriano, que es su sucesor? En el fondo, esta guerra fue para Trajano una especie como de Vietnam. Entonces, ¿qué dice Adriano? Adriano es como el Nixon, ¿no? Decide ponerle fin al conflicto y listo, no sigamos.
Y a partir de ese momento se solidifica el límite entre Oriente y Occidente. Juan Manuel Cortés Copete, un historiador, ¿cierto?, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, dice que en esa época hay una voluntad de redefinir el marco geográfico hacia Europa, Occidente, Oriente, que simbólicamente se convierte en cerrado y perfecto. Es decir, se empieza a crear una leyenda de que hay un Occidente, una Europa, y hay un Asia que es más allá. Cerrado. Porque el mejor de los emperadores fracasó en la campaña, entonces ya no hay ningún emperador que pueda tratar de revertir eso. Entonces el límite se cierra. Y ahí vienen dos citas que me interesa comentar muy brevemente, que dicen, una es de la oración romana de Heliodístides, que dice que Roma, el imperio, no obstante, no os habéis olvidado de las murallas, pero las trazasteis alrededor del imperio y no de la ciudad, y las levantasteis lo más lejos posible, espléndidas, dignas de vosotros, visibles para quienes están dentro del centro. O sea, los límites del imperio romano se cierran. O sea, ya no van a ir más allá de esas murallas. Hay una decisión política de ya redefinir ese límite que es el primer mapa que mostré. Otra cita, a pesar de que poseen lo mejor del mar y de la tierra, Roma, prefieren en una palabra conservar su imperio por medio de la prudencia a extenderlo de modo indefinido sobre tribus bárbaras, pobres y nada provechosas. Es decir, cambia también el sentido de todo lo que está más allá de este círculo perfecto. De estas he visto algunas embajadas en Roma que se ofrecían como vasallos, pero el emperador no quiso aceptar a unos hombres que no iban a ser útiles en absoluto. O sea, todo lo que está más allá cambia el paisaje, cambia la geografía humana, etc. El imaginario geográfico de lo que está más allá cambia. Entonces Roma va a empezar a crear límites. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, el mapa es de un camino que se llama la Vía Traiana Nova, en Arabia, la última conquista, que es un camino que les mencionaba yo. Y ese camino se colocaban unos postes, que son estos, que son miliarios, que eran los que marcaban la ruta, cada 1,4 kilómetros había uno de estos. ¿Y qué decían estos? Todos decían lo mismo, por si acaso, no es que tuvieran leyendas distintas. El emperador César Nerva Trajano, hijo del divino Nerva, germánico Dacio, pontífice máximo, cónsul investido de la potestad tribunicia, padre de la patria, ha reducido a la Arabia la forma de provincia. Comenzó las obras y construcción de esta nueva ruta desde los confines con Siria hasta el Mar Rojo. Claudio Severo, legado Augusto Prometeo. Así es, ahí está el límite, un camino. ¿Qué hay más para allá? Desierto. Y desierto en el sentido geográfico del paisaje físico, como desierto en el sentido del paisaje geográfico humano. Los que vienen allá recuerden los textos anteriores, no son útiles, ¿para qué los vamos a tener dentro del imperio? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ¿saben nosotros? Ya lo comenté, los reyes judíos eran, ¿no?, cierto, clientes del emperador romano. El año 70 los griegos se enfrentan a los judíos, se inicia una rebelión. Esa rebelión concluye con, se acaba el templo de Jerusalén y también con cierta prohibición de los judíos entrar a Jerusalén. Eso se llamó la primera guerra judaica, que es la época de Vespasiano y Tito. Hay series también de eso por ahí que podrían ver que dice. Algunos estiman 1 millón de muertos, pero la verdad es que en el mundo antiguo esas cifras hay que tomarlas con bastante cuidado, pero por eso lo coloco ahí con un símbolo de interrogación. Se inicia la diáspora y Judea pasa a convertirse en provincia romana, gobernada por un gobernador romano. Es decir, aquí en este instante desaparece el Estado judío, por decirlo así, el hebreo de Israel, desaparece en este instante. Por último, la guerra de Trajano, yo comentaba, hay una rebelión llamada de Quitos, y después con Adriano, con el emperador Adriano, una rebelión de judíos que se llamó la rebelión de Simón Bar Kokhba, o de Ben Kokhba, hay varios nombres, ¿cierto? Que en el fondo los judíos figura como un enemigo interno del Imperio Romano. Ese Bar Kokhba, en el fondo, se presentó a los judíos como el verdadero Mesías. Bueno, ustedes saben que los judíos no creen que Jesús es el Mesías, ¿no? Muchos de ellos creyeron que Bar Kokhba era el Mesías presentado, ¿cierto? Y se unieron en una rebelión general. ¿Por qué ocurrió esa rebelión? Primero, porque Adriano decidió destruir Jerusalén y ponerle por nombre Colonia Aelia Capitolina. Es decir, despojarla de su identidad judaica, la Jerusalén del templo, y ponerle un nombre romano. Aelia era el apellido del emperador, Capitolina en honor al principal dios pagano del culto romano, Júpiter. O sea, en el fondo implicaba, podía ser la misma ciudad, pero con el nombre se le cambiaba totalmente esa ciudad. Primer problema. Y segundo problema, se le prohibía a los judíos la circuncisión. Y eso es más imposible y más complicado que en otro.
porque la circuncisión es una marca física que te puede revelar si tú eres judío o no. Por tanto, también implicaba un control sobre la población, y por eso se reveló los judíos. ¿Cómo terminó el conflicto? Adriano arrasa Jerusalén y le prohíben la entrada a los judíos a Israel, al antiguo reino de Israel, le prohíben la entrada. Ahí ya la diáspora es total, tienen prohibición de entrar. Y eso es un problema que tenemos hasta el día de hoy. Porque después viene toda la discusión de que hay que crear el Estado de Israel. No vamos a centrar en eso, pero un poco para explicar esta lógica de larga duración. Entonces la diáspora fue una respuesta política del Imperio Romano a este enemigo interno, que eran también muy numerosos en distintas partes del imperio, entre otras cosas. Y esto ya lo último, solamente como comentario, por ejemplo, que hay hasta dónde llegaron estas revueltas judías, hasta distintas ciudades. Por ejemplo, el emperador César, hijo del divino Trajano, Pártico, todos los títulos los vamos a leer, pues mucho. El camino que el tumulto judaico barrió y corrompió fue restituido por soldados de la corte. El emperador, lo mismo, la verdad, restauró el Cesareo, ¿cierto?, de la ciudad de los Cireneos, que fue destruido y quemado por el tumulto judaico. Y de esta inscripción en la época hay muchas, es decir, los judíos como un enemigo interno. Entonces, finalmente, para ir concluyendo, sabemos nosotros que la idea de Occidente y Oriente ha cambiado en el tiempo. El mundo romano entendió esto a su propio modo, estableció unos límites, trató de modificar esos límites por diferentes motivos, no es motivo de la presentación, esa discusión de esos motivos. Eso no se pudo concretar. Y fracasó y creó un mundo cerrado, un imperio cerrado. Habitualmente se señala que existe una barrera política que configura esos límites, ¿no? Primero, persas versus griegos. Alejandro que trata de integrarlo. Romanos contra los partos. Otomanos contra austriacos que representaban el mundo occidental en la edad moderna. Turcos contra la Unión Europea, hoy día a raíz de los procesos de inmigración que ustedes mismos pueden leer en las noticias. Ya los turcos lo ocupan como un mecanismo de extorsión. Pero en el mundo romano esos límites difusos influyeron en general la última gran campaña en la región. Es decir, para Roma esos límites eran difusos. En otra época ha parecido que esos límites están más claros. Por ejemplo, en la modernidad, el Imperio Otomano. Sobre todo cuando aparece el Islam, que ya es un factor religioso que rompe totalmente este esquema. Porque el Islam no es lo mismo que la religión politeísta que permite que todo tú puedas adherir a ese culto. El Islam no. El Islam segrega. Bueno, ahí pueden leer a Pirel, ¿cierto? No vamos a explicarlo más. Por último, el fracaso de Trajano impulsó un cierre político e ideológico que se entendería, ¿cierto?, que se va a entender por Roma, Occidente y Oriente. Ese fracaso político por lo menos va a durar hasta el año 632 cuando lleguen los musulmanes. Y se puede extender un poquito más, 640, 670, que cuando llegan más o menos a Constantinopla. Ahora, de todos modos, para Roma la existencia de enemigos internos convirtió el limes oriental en una cuestión binaria. ¿En qué sentido binaria? Si el problema era interno, los judíos, o el problema era externo, los otros, los partos. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos